Hola.
Hola jóvenes, buenos días. Bueno, ya, ingeniero. Hola, Buenos ¿cómo días. están? ¿Todo bien? ¿Se están cuidando? ¿No se han enfermado? Dice que ahora los jóvenes son los portadores, no deben estar haciendo mucho gurí. Bueno, vamos a seguir con la materia. Nos toca ver la segunda temporada y es precisamente lo que corresponde a lo que es catálisis. Y es catálisis, y esto sucede, son aquellos procesos en los cuales hay ciertas sustancias que se llaman catalizadores que nos sirven para aumentar o acelerar la velocidad de reacción. Van a apagar sus micrófonos para que no haya interferencia. La catálisis homogénea y la catálisis heterogénea. Homogénea, ya en la cual el catalizador está en la misma fase de los participantes en la reacción. ¿Ya? Vamos a compartir la pantalla para entrar ya en materia. Estaba esperando que ingresen algunos más de sus compañeros, pero parece que ya han ingresado una mayoría. Entonces, ¿alcanzan a ver? ¿Se ve joven la pantalla? Sí, ingeniero. Se ve, ingeniero. Ya, entonces vayamos al punto inicial. Entonces estábamos diciendo los catalizadores, ¿no? Aumentan la velocidad de reacción y pueden o no alterarse químicamente durante el proceso. Ya. El catalizador nos permite una reacción química aumentando la velocidad de reacción siguiendo un mecanismo que requiere para esa reacción una menor energía de activación que la de un proceso no catalizado. ¿Ya? Entonces ya de entrada estamos diciendo que el catalizador solamente nos sirve para aumentar la velocidad de reacción. Podemos hablar de las características básicas de la catálisis y enumerarlas y decir, por ejemplo, en una reacción catalítica, el catalizador no sufre ningún cambio, pero puede participar en los pasos intermedios con la finalidad de aumentar la velocidad de reacción. Podemos decir también que cuando una reacción puede llevarse por varios mecanismos, el catalizador manifiesta cierta selectividad, favoreciendo la formación de un determinado producto e inhibiendo la formación de otros. En el punto 3 podemos decir que la velocidad de reacción es, por lo general, directamente proporcional a la concentración del catalizador. También podemos decir que en una reacción reversible, el catalizador acelera la velocidad de reacción directa y en la misma proporción acelera la velocidad de reacción inversa. Es decir, que el catalizador no afecta la composición del equilibrio. En una reacción autocatalítica, siempre será necesario que haya algo de producto para inicializar la reacción. Entonces, esas son las 5 características básicas de la catálisis. Pero también es importante señalar, y lo hemos dicho varias veces ya, que la presencia del catalizador se limita solamente a aumentar la velocidad de reacción, pero de ningún modo modifica las variables termodinámicas. De este hecho, nosotros podemos decir de que un catalizador no puede llevar reacciones
termodinámicamente imposibles de realizar. También hemos dicho también que la constante de equilibrio es independiente de cualquier fenómeno catalítico. Por lo tanto, podemos decir que el calor de reacción en un sistema catalítico es el mismo que el correspondiente a una reacción no catalítica, es decir, que la cantidad de energía que desprende o absorbe una reacción química solamente depende de la naturaleza de los reactantes, de la temperatura y de la presión a la que se encuentra el sistema. ¿Ya? Entonces es bien importante estos puntos, porque si una reacción termodinámicamente es imposible de realizar, solamente el catalizador se limita a aumentar la velocidad, pero no modifica las variables termodinámicas. Si queremos hacer una clasificación de las reacciones catalíticas, como ya les he dicho hace un momento, hablamos de la catálisis homogénea y de la catálisis heterogénea. En la catálisis homogénea, el catalizador se encuentra en la misma fase, pudiendo haber en catálisis en fase gaseosa, catálisis en fase sólida, si ustedes quieren, catálisis en fase líquida. Y la catálisis heterogénea, que es aquella en la que el catalizador se encuentra en diferentes fases en los participantes de la reacción. ¿Ya? Pudiendo ser, ¿no?, los restantes gases y el catalizador líquido, o los restantes líquidos y el catalizador gas. O puede ser cualquier fluido y el catalizador un sólido. Nosotros en este curso, en esta parte, nos hemos de referir a las reacciones heterogéneas catalizadas por sólidos. Esto porque son de mayor importancia industrial y se lo utilizan más frecuentemente. Nos permite trabajar a altas presiones, altas temperaturas y más que todo, una vez logrado el fin, el catalizador específico para lograr un determinado producto, la facilidad de separación. ¿Ya? Para ello, nosotros debemos hablar de los mecanismos de la catálisis heterogénea. Entonces, imagínense una partícula del catalizador como gránulos de azúcar o gránulos de harina, si son pequeños. Pero catalizador, cada partícula tiene centros activos, tienen cavidades, tienen hendiduras que a simple vista no se los puede apreciar. Entonces los catalizadores o el hecho catalítico ha de haber N centros activos y ha de estar en contacto, en este caso, con una fase fluida, porque nosotros estamos considerando de que el catalizador va a ser un sólido. Entonces, podemos decir dentro de los mecanismos de la catálisis heterogénea, podemos hablar o decir de que habrá una etapa de difusión de los reactantes desde la fase fluida hacia la superficie exterior e interior de los poros del catalizador. Como les decía, cada partícula ha de tener cavidades, huecos que se llaman los poros, algo se ha de pegar y la superficie activa debe haber en la parte externa, en la parte interna, ¿no? Que la parte interna está por las cavidades o los poros de la partícula. Entonces, algo se ha de pegar en la superficie externa y algo se ha de pegar en la superficie interna, ¿ya? Entonces, por eso nosotros hablamos de la velocidad de difusión de la fase fluida desde la superficie exterior hacia la superficie exterior e interior de los poros de la partícula. La primera etapa, si ustedes quieren. La segunda, que es la absorción de los reactantes, algo se absorberá en la superficie externa, algo en la superficie interna de los poros del catalizador. Es la etapa de absorción de los reactantes. Una vez que se ha absorbido,
Entonces ya viene la tercera etapa, que es la reacción en la superficie activa de la partícula. Ya les dije que cada partícula hay una superficie externa e interna, por eso siempre decimos difusiones en relación a la superficie exterior e interior de los poros del catalizador. Entonces, realizada la reacción en la superficie activa, estaríamos hablando de la etapa de desorción. O sea, ya, si ustedes quieren, cuando ya se desprende ya el producto y se difunde de la superficie externa e interna de los poros del catalizador. Se desprende, si ustedes quieren. Una vez que se ha desprendido, ya se difunde. Viene la etapa de difusión, en este caso de los productos, hacia la fase fluida. ¿Ya? Entonces tenemos acá 5 etapas de la catálisis heterogénea. Difusión, absorción, reacción en la superficie, desorción de los productos y difusión de los productos hacia la superficie, hacia la fase fluida. ¿Ya? Más o menos para que se imaginen. Me dicen si se ve. ¿Están viendo, sí, jóvenes? Sí, se ve, ingeniero. Se ve, ingeniero. Entonces, lo que yo les estoy hablando, vamos a más o menos vamos a tratar de dibujar, ¿ya? Entonces, imagínense que nosotros tenemos una partícula. Esa partícula ha de tener, ¿qué se llama? Esos son los poros, que no a simple vista no se lo ve. Como les decía, son gránulos de azúcar a ese tamaño los catalizadores. Bueno, depende del diámetro del catalizador o de la partícula. Entonces, estamos tomando una partícula, esa partícula ha de entrar en contacto con el fluido. ¿Sí? ¿Ya? Y lo que quiere decir, hemos hablado primero de una etapa de difusión, vamos a tener que acá decir de que ahí existe una fase fluida. Entonces, por decir una A que se me vaya a un producto P, si ustedes quieren. Entonces, esa partícula, antes, vamos a decir, de que ha de haber en diferentes puntos centros activos que lo vamos a representar como signo. ¿Ya? Entonces, hemos dicho la primera etapa, creo que A, difusión. De A en este caso. La difusión de los restantes desde la fase fluida. Entonces, aquí tenemos una molécula de A. Se me difunde desde ahí y va. Algo se ha de quedar en la superficie externa, pero algo también ha de entrar a los huecos de la partícula. Esa es la velocidad de difusión de los restantes, en este caso A, desde la fase fluida hacia la superficie exterior e interior de la partícula. Como les decía, algo se ha de estar la segunda etapa, que es la B, y vamos hablando de la velocidad de absorción. En este caso, absorción, decíamos, de los restantes, la superficie exterior e interior de los poros de la partícula, en este caso, absorción de agua. ¿Ya? Lo que quiere decir de que A ha de ir, y en este caso, ha de reaccionar con un centro activo, con una superficie activa de la partícula.
Entonces, si ustedes quieren, lo podemos poner así. A más un centro activo. Ha de haber A centro activo. ¿Ya? Podría darse esa situación o podría darse una disociación, pero lo veremos así para empezar. K de absorción, K de desorción. Entonces, A va y se pega. Una vez que se ha pegado en el centro activo, reacciona. Entonces, en este punto decimos acá que A se ha vuelto B o P. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de la tercera etapa que hemos dicho que se llama la velocidad de reacción en la superficie, claro, externa o interna de la partícula, ¿no? Entonces, lo que quiere decir acá es que A, con el centro activo, me ha dado acá un P, centro activo. ¿Ya? Llegar a cortar K de reacción en la superficie, K menos R. ¿Ya? La tercera etapa. Entonces A se ha vuelto P. A veces D, damos la velocidad de desorción. De los productos, en este caso, P, ¿no es cierto? De la superficie externa e interna de la partícula, o sea, se desprende, hace me vuelto P, y después viene la última etapa, que es la E, la velocidad de difusión de los productos, en este caso sería como P. ¿Ya? Difusión de los productos. En este caso, P, ¿no? Estamos hablando de P. Entonces, nosotros estamos, si ustedes pueden ver, podemos hablar aquí unas constantes, ¿no es cierto? Aquí hay una constante de difusión de A, entonces aquí hay una velocidad de difusión, que estará esto en función de los gradientes de las presiones parciales. Aquí hay una velocidad de difusión, una velocidad de absorción, una velocidad de reacción en la superficie, una velocidad de desorción de los productos y una de velocidad de difusión de los productos. ¿Ah? Entonces, si nosotros nos podemos analizar, estamos considerando solamente 5 etapas del mecanismo de la catálisis heterogénea. Podríamos aumentar más, podríamos nosotros hablar, no nos olvidemos de que estamos hablando de los poros ahí. Y también podríamos aumentar, podríamos considerar una velocidad de difusión, una velocidad de difusión, si ustedes quieren, de los reactantes, una velocidad de difusión de los reactantes a través de los huecos, o sea, cómo se difunde a través de los huecos. En este caso, velocidad de difusión de A, si ustedes quieren. O también podemos analizar o decir una velocidad de difusión de P, también a través de los huecos. Entonces estaríamos aumentando más constantes que van a ser, que necesitaríamos determinarlas. Y solamente con el hecho de considerar 5 etapas, tenemos constante de absorción, constante de desorción, constante de reacción a la superficie, la directa, la inversa.
también la constante de difusión. Hay varias constantes a ser determinadas y si le aumentamos la velocidad de difusión a través de los huecos, o sea, de los poros, seguimos a reactante como de P del producto, cómo se difunde a través de esos huecos. Entonces, es por eso de que vamos a considerar solamente esas 5 etapas como mecanismo de la catálisis heterogénea sin considerar de la forma o cómo se difunden a través de los poros de las partículas. ¿Ya? No se olviden de que nosotros estamos considerando solamente una partícula y es un lecho catalítico, no existe. Hay varias partículas que están una sobre otra. Ahí. Entonces, esto de acá no lo hemos de considerar para no complicarnos mucho. Y hemos de considerar solamente difusión, absorción, velocidad de reacción en la superficie, desorción de los productos y difusión de los productos. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, hay algunos factores que afectan al mecanismo de la catálisis heterogénea. Uno de los factores es que es la dinámica del fluido o la forma como se mueve los fluidos. Otro de los factores son las propiedades del catalizador, como son la porosidad, diámetro del poro, diámetro de partícula, etc. Otro de los factores es el factor 3, la forma o las características, cómo se lleva a cabo la difusión, tanto de los reactantes como de los productos. También la energía de activación como factor 4, la energía de activación necesaria para que se lleve a cabo la absorción de los reactantes y la desorción de los productos respectivamente. Y como factor 5, la energía de activación, no nos olvidemos de que va a haber una reacción donde A se ha vuelto P. Necesitamos una energía de activación para que se lleve a cabo la reacción en la superficie. Y otro de los factores que es importante son los efectos térmicos de temperatura y transferencia de calor. Entonces nosotros tenemos 6 factores. ¿Ya? Entonces, sin embargo, estos factores no lo afectan todos a una de las etapas, ¿no? Por ejemplo, si a la etapa que es la difusión de los reactantes como la difusión de los productos, los factores que afectan el movimiento del fluido como la velocidad másica, las propiedades del catalizador y la forma como se lleva a cabo la difusión, tanto de los reactantes como de los productos. Lo que viene a ser la difusión están los factores que lo afectan, el movimiento del fluido, las propiedades del catalizador y la forma como se lleva a cabo la difusión, tanto de reactante como de producto. La etapa de absorción y desorción, absorción de reactante y desorción de productos, los factores que afectan son las propiedades del catalizador como porosidad, diámetro del poro, diámetro de partícula, la energía de activación necesaria para que se lleve a cabo la absorción de los reactantes o la energía de activación necesaria para que se lleve a cabo la desorción de los productos. Y los efectos térmicos de temperatura y transferencia de calor. Entonces, esos factores lo afectan a lo que es absorción y desorción, a las 2 etapas. Y a la etapa de reacción en la superficie, los factores que lo afectan son las propiedades del catalizador, porosidad, diámetro del poro, diámetro de partícula, la energía de activación necesaria para que se lleve a cabo la reacción en la superficie, estamos hablando de la etapa C, que es la reacción en la superficie, y los efectos térmicos de temperatura y transferencia de calor.
Ya, entonces están aquí con una tablita donde ustedes van a saber qué factores afectan a cada una de las etapas del mecanismo de la catálisis heterogénea. Si yo les pregunto qué factores influyen sobre la desorción de los productos, ustedes dirán, no, las propiedades del catalizador, con porosidad, diámetro del poro, diámetro de partícula, la energía de activación necesaria para que se lleve a cabo la desorción de los productos y los factores o los efectos térmicos de temperatura y transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, se va a llegar a cortar, vuelven a ingresar con el mismo link. Ya tenemos 1 minuto para que sigamos avanzando la materia. Van a volver a entrar con el mismo link, ¿ya, jóvenes? Para que continuemos avanzando. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a seguir. Hemos hablado de lo que es el mecanismo de la catálisis heterogénea, considerando de que el catalizador es sólido. Sin embargo, puede haber catalizador líquido o gaseoso, ¿no? Pues ya dijimos por qué estamos trabajando con catalizadores sólidos. Para ello hemos hablado del mecanismo de la catálisis heterogénea, hemos hablado de la etapa de difusión del reactante, absorción de reactantes, reacción en la superficie, donde A se ha vuelto P o nos ha dado un producto. Después ha habido un desprendimiento, la etapa de desorción de los productos y finalmente la difusión de los productos desde la superficie exterior e interior de la partícula hacia la fase fluida. Porque el catalizador sólido debe estar en contacto con cualquier fluido, puede ser un líquido o puede ser un gas. ¿Ya? Y hemos hablado también de algunos factores que afectan a lo que es el mecanismo de la catálisis heterogénea y cada uno de esos factores
cómo afecta a cada etapa de ese mecanismo, precisamente. Para ello vamos a volver donde estamos, porque hemos hablado con bastante frecuencia lo que es absorción. En este caso, estamos hablando de absorción con D. ¿Ya? Absorción con D. En este caso, estamos hablando de un fluido con un sólido. Porque podríamos hablar de absorción con B, ya sería fluido-fluido, ¿no es cierto? Entonces, alcanzan a ver, ¿no? Estamos en absorción. Y empezamos a definir absorción como es la atracción que existe entre la superficie activa del absorbente y las moléculas del fluido, al cual le vamos a denominar, o se le llama muy frecuentemente, absorbante. Entonces tiene que haber una atracción entre el absorbente y el absorbante. Podemos hablar de dos tipos de absorción: la absorción física y la absorción química. ¿Ya? En la absorción física se la denomina cuando la atracción... Un momento, ¿no? Bueno, estamos hablando de la absorción física, de los dos tipos de absorción física y química. Entonces, la absorción física se la denomina cuando la atracción entre el absorbato y el absorbente es muy débil o ligera, muy parecida a una atracción entre dos moléculas similares o análogas. La absorción física, una de las características, se forma una capa multimolecular, o sea, varias moléculas en torno a la superficie activa. ¿No? Varias moléculas en torno a la superficie activa. Por eso decimos se forma una capa multimolecular. La absorción química, la atracción entre el absorbato y el absorbente es más, podemos decir, más potente, podemos decir, parecida a la fuerza requerida para la formación de enlaces químicos. Se caracteriza porque forma una capa monomolecular de moléculas absorbidas en torno a la superficie activa. ¿No? Un momento. Bueno, espero que no interrumpan. Entonces estamos hablando de dos tipos: la absorción química, la absorción física. La absorción física se forma una capa multimolecular, su característica principal. La química se parece más a la de una reacción, porque pareciera que se forman enlaces químicos. Se forma una capa monomolecular, o sea, una
sola molécula, una capa de una molécula en torno a la superficie activa. Entonces, si queremos diferenciar entre la absorción física y la absorción química, podemos hacerlo a través de diferentes efectos. Podemos decir, referente a los efectos térmicos, ambos tipos de absorción, tanto la física como la química, son procesos exotérmicos, ¿ya? En la absorción física de gases, por ejemplo, el efecto calórico es del mismo orden de magnitud que el calor de condensación. Es decir, se necesita poca energía, ¿no? De 1 a 10 kilocalorías por mol. En la absorción química, el efecto calórico se asemeja más al de una reacción química y está entre 10 a 100 kilocalorías por mol. Ya, pues siempre se necesita mayor energía de activación. En la presión, con respecto a la presión, podemos decir que el equilibrio de absorción física está marcadamente influida por la presión, ya que cuando se trabaja a altas presiones, puede darse el fenómeno de evacuación o puede invertirse el proceso. Es bastante importante la presión en la absorción física. En cambio, en la química, la presión tiene un muy poco efecto, ya que la capa unimolecular se forma aún a bajas presiones. ¿Ya? Referente a la superficie, la absorción física viene determinada únicamente por el área de superficie, o sea, por el contacto que ha de existir entre las partículas y el fluido, en este caso el absorbato. En cambio, en la absorción química es altamente específica. ¿No? Por ejemplo, el hidrógeno es absorbido por el níquel, pero no por la lúmina. El comportamiento está de acuerdo con el hecho de la quimisorción. Hemos dicho también que se comporta como una reacción química y depende tanto del estado físico de la superficie como de la composición química, la absorción química. Entonces, por eso que no un catalizador es específico para una determinada acción o para un determinado fin. ¿Ya? En la temperatura, ya lo dijimos, son procesos exotérmicos. Al aumentar la temperatura, tiende a disminuir la cantidad de absorbato en el equilibrio. De aquí que es importante distinguir entre la cantidad absorbida y la velocidad de absorción. Si nos trazamos nosotros una curva de este tipo y representamos la ordenada cantidad absorbida versus temperatura, podemos observar de que la absorción física a bajas temperaturas tiene más o menos este comportamiento y el equilibrio de absorción física se establece a bajas temperaturas. En cambio, el equilibrio de absorción química se establece a altas temperaturas, porque se asemeja más al de una reacción química. ¿Ya? Por eso decimos, en la absorción física, el equilibrio se establece instantáneamente a una baja temperatura, debido al valor pequeño de energía de activación que dijimos, ¿no es cierto?, que las características de este proceso de 1 a 10 kilocalorías por mol. En cambio, en la quimisorción o absorción química se requiere más energía de activación de 10 a 100 kilocalorías por mol y por eso se establece el equilibrio a elevadas temperaturas. ¿Ya? Entonces, estamos marcando la diferencia entre la absorción física y la absorción química, referente a los efectos térmicos de presión de superficie y de temperatura. ¿Ya? Bueno, entonces eso es lo que podemos avanzar por ahora. Y
Vamos a continuar la próxima clase. Ingeniero, una preguntita. ¿Para cuándo se quedó definido el parcial, ingeniero? Todavía, me ha hecho recuerdo, no hemos fijado fecha. Yo les había propuesto de que ustedes se pusieran de acuerdo y me digan cuándo quieren dar para preparar el examen. No sé, les había encargado que vayan hablando, analizando, como están todos en el grupo WhatsApp. Entonces, Ingeniero, que me den una se fecha, realizó una encuesta, normalmente tiene que ser en día de clase. se realizó una encuesta en enero en donde se quedó que el 29 de este mes sería el examen. Hola. Ingeniero, hicieron una encuesta en el grupo de unos chicos y el 29 se puso de acuerdo, ingeniero. ¿Estaría bien esa fecha? No sé, yo les puse, pero ustedes me dicen cuándo, no hay problema, ya. Si están de Todos acuerdo, quedamos el 29, Inge. Todos pueden el 29. está Sí, bien. se hizo una encuesta, ingeniero. Se hizo Qué una bueno, encuesta qué y todos bueno. votaron. Ya, está bien, entonces el 29, ya. El 29 a las 10 de la mañana. De todas maneras, tienen bastante tiempo, ¿no? Para que repasen y demás. ¿Cómo están con Yamil? ¿Están pasando clases? ¿Cómo va el avance con él? Sí, estamos pasando clases yo con él. Ya, está bien. Yo voy a hablar con él, a lo mejor tal vez un viernes de mis clases le podemos ceder para que haya mayor participación, ¿ya? Voy a hablar con Ingeniero, él ¿qué temas van a entrar en específico al parcial? toda la primera parte, menos esto es la segunda parte, menos catálisis. Todo en realidad es el reactor discontinuo, las reacciones homogéneas, ¿no? Hemos hecho volumen constante, volumen variable, métodos de la determinación de la ecuación cinética. ¿Ya? Si ustedes quieren ver los capítulos, está en el texto guía Levenspiel del 1 al 3, ¿no? Del 1 al 3. Todo eso. Menos esta parte que estamos avanzando y es la segunda parte de la materia. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, ¿cuántos parciales va a realizar en este semestre? Dos exámenes. Dos exámenes. O sea, el primero que es toda la parte de reacciones homogéneas o reactor discontinuo, con la finalidad de determinar la ecuación cinética. El segundo examen es lo que estamos viendo, que es catálisis, y lo que son también los reactores ideales, hasta donde lleguemos. ¿Ya? Es bien importante la primera parte, ¿ya? La determinación de la ecuación cinética por distintos métodos para diversos tipos de reacciones, mecanismos de reacción. ¿Ya? ¿Algo más, jóvenes? Bueno, entonces quedaría el examen para el día 29, que es viernes. Y yo creo que tienen, miren, casi más de 15 días para poderse estudiar. Para los que no han empezado a estudiar, entonces tienen tiempo suficiente. Y nosotros vamos a seguir nomás avanzando la materia para que vayamos terminando el plan. ¿Ya? Bueno, se cuidan, jóvenes. Yo siempre les voy a estar mandando la invitación a clase una noche antes. Bueno, se cuidan, no se vayan a enfermar porque está demasiado complicado porque ahora les está agarrando a los jóvenes. ¿Ya? Bueno, gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero, se cuida igual. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero.